Dirección General de Educación Extraescolar Pronea Pasicía, nivel primario. Profesor Carlos Enrique Perpichía. Vamos a explicar la tarea de los adverbios, el tema de los adverbios de la etapa 2, módulo 1 de nivel primaria. Bueno, muy bien. Primero vamos a definir qué es un adverbio. Y dice que un adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo. ¿Qué significa que complementa? Que es parte de un verbo. Después dice un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Muy bien, ya con esa pequeña definición entonces vamos a ver acá. Dice, observa este esquema en el que hay varias palabras, o sea que son los adverbios que se pueden relacionar con el verbo trabajar, ¿sí? Que sería yo. Por ejemplo, vamos a minimizar un poquito acá. Muy bien, ahí estamos. Y voy a ejemplificarles para que logremos comprender un poquito más el tema de los adverbios. Por ejemplo, el verbo sería yo trabajo, ¿sí? El verbo sería trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo es que entran los adverbios? Se dijo que los adverbios son complementos de los verbos. Entonces, por ejemplo, acá sería yo trabajo cerca. Ya la palabra cerca, pues básicamente es el adverbio, ¿sí? Y está complementando al verbo trabajar. Lentamente, también relacionado al trabajo. Sería, yo voy lentamente al trabajo. Punto. Muy bien, va. Después vengo y puedo escribir, llegaré después al trabajo. Pues son estos los adverbios. Tenemos adverbios de modo, lugar, de tiempo, afirmación. Entonces, todas estas palabras son adverbios y podemos juntarlas con los verbos para modificarlas o complementar las oraciones. Bueno, espero pues haya quedado claro de qué es un adverbio y cómo podemos utilizarlos. Y aquí tenemos, ya lo vimos, cerca, lentamente, después, hoy, aquí, demasiado, poco, arde, así, lleva tilde, no, sí, mucho, mal y lejos. Bueno, muy bien, ahí estamos. Después de que hayamos leído los adverbios, vamos al siguiente ejercicio. Dice, escriba las palabras anteriores en el lugar que corresponde. Y aquí ya vamos a hacer una clasificación de estos adverbios. Por ejemplo, adverbios de lugar, de tiempo y de modo. Entonces vamos a minimizar un poquito más esto para que podamos escribir. Ahí estamos, muy bien. Entonces, por ejemplo, en el de lugar voy a elegir, por ejemplo, cerca. Estamos hablando básicamente de un lugar, cerca, lejos, por allá, por aquí. Esos son adverbios de lugar. Bueno, muy bien. Luego vamos a buscar acá, entre este listado que tenemos, un adverbio de tiempo. Y yo elegí, por ejemplo, después. Después. Ahí se recuerdan que después, básicamente, por ejemplo, en la oración que les indiqué, yo llegaré después. Eso básicamente pues es un adverbio de tiempo y vamos a trabajar un adverbio de modo, lentamente. Ese es un adverbio de modo. Por ejemplo, el niño aprende lentamente. Entonces lo que tenemos que hacer acá, queridos estudiantes, es ir clasificando estos adverbios. Estos adverbios y escribirlos acá. Estas ya no las vayan a utilizar porque ya las utilicé yo. Solo busquen tres más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en este listado, ¿sí? Vayan ustedes viendo cuáles son los adverbios de lugar, cuáles son los de tiempo y los de modo. Perfecto, muy bien. Y nos vamos al siguiente paso. Escriba las palabras anteriores en el lugar que corresponde. Estas mismas palabras, estas mismas, observen, estas vamos a también a ordenar, no todas, solo tres, acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo acá tengo lo que es en cantidad, puse demasiado, demasiado. Por ejemplo, en este caso,
Hoy llegaron demasiados padres de familia a la reunión. Básicamente estamos hablando de cantidad. En relación de afirmación, así, así. Básicamente es como confirmar o decir, así es como se hace el ejercicio. Entonces ya estamos utilizando el adverbio de afirmación. Y negación, pues es un poquito bastante, es fácil, no. Entonces, aquí tenemos de cantidad, afirmación y negación. Estas que yo ya coloqué acá ya no las vayan a utilizar, por favor. Entonces utilicen otras. ¿Y en dónde las buscan? En este listado, ¿sí? En este listado es que van a buscar estos tipos de adverbios. Muy bien. Después de que hayamos hecho eso, dice conteste y comente. ¿Qué otros adverbios de lugar, tiempo, modo o cantidad conoce? Entonces lo que vamos a hacer acá, estudiantes, en una hoja adicional, vamos a investigar 5 adverbios, 5 de lugar. También vamos a investigar 5 adverbios de tiempo. Vamos a investigar 5 adverbios de modo. Vamos a investigar 5 adverbios de cantidad. Entonces yo les voy a dar acá ya un ejemplo. Vamos a escribir, por ejemplo, acá. En lugar yo elegí, por ejemplo, aquí. Aquí va tildado. En tiempo, por ejemplo, yo elegí el adverbio mañana. Mañana iremos a clases, algo así. En modo yo elegí, por ejemplo, deprisa. Deprisa. Y en cantidad yo elegí el adverbio mucho. Entonces ahí se recuerdan. Acá ustedes deben de buscar en el internet 5 adverbios de lugar, 5 de tiempo, 5 de modo y 5 de prisa. La hoja adicional que van a utilizar, por favor, hay que agregarlo detrás de la hoja que tienen ustedes en físico para que vaya dentro de su tarea. Muy bien. Luego acá dice lee y conteste las siguientes preguntas. Y la oración en este caso sería, vamos a agrandarlo un poquito más, aquí está, muy bien, excelente. La oración en este caso sería, hoy se celebra la fiesta. Esta sería la oración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a definir cuál es el adverbio, solo que voy a agrandar un poquito más esto. ¿Cuál es el adverbio? El adverbio, aquí en este caso sería hoy. ¿Sí? Ese sería el adverbio. Y vamos a definir también qué tipo de adverbio es. Adverbio de tiempo, porque básicamente se está refiriendo a hoy, ¿sí? Entonces aquí. Esto es lo que tienen que hacer en la primera línea. En la segunda línea, ¿qué tienen que hacer? Es identificar en qué tiempo está este adverbio. Entonces, por ejemplo, acá es tiempo presente. En tiempo presente es que está el adverbio. Entonces, este proceso que hicimos acá lo deben de hacer ustedes con esto y con esto. ¿Estamos? Entonces, pues ahí está, no es complicado el ejercicio. Nos vamos a la parte de abajo. Aquí lo que vamos a hacer con esto, observen, vamos a escribir las oraciones en una hoja adicional. ¿Y cuál es la oración? Siempre se empieza con mayúscula. La abuela se tropezó y se cayó. Esa es la oración. La oración acá sería, ella dice que su espalda y su cuello le duelen mucho. Yo soy la única persona que puede ayudarle. Ella debe de quedar acostada. Debemos hablar. Esta es la oración acá. Ella debe de quedar acostada, debemos hablar. Y escribimos esto. Bueno, muy bien. Entonces, en hojas adicionales lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir primero la oración, que en este caso, por ejemplo, la primera, la abuela se tropezó y se cayó. Esta es la oración original.
La abuela se tropezó y se cayó. Abajo de eso ustedes van a escribir la misma oración, solo que agregándole otros adverbios. Por ejemplo, en este caso sería: hoy la abuela se tropezó y se cayó por ahí. ¿Sí? Esto sería, entonces básicamente los adverbios que agregamos sería hoy y ahí. Básicamente este es de tiempo y este es de lugar. Y si se dan cuenta también agregamos esta palabra que no la tiene, por ahí. Miren, entonces por cada oración lo que deben de hacer es esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la primera oración que básicamente es esto. Escriben la oración original y luego le agregan otros adverbios para ya formar otra oración. Bueno, muy bien. Después de eso, aquí vamos a responder. Dice: después de haber leído el texto anterior, comente y conteste lo siguiente. La pregunta es: ¿quedó igual la oración? ¿Sí o no? No. ¿Y ahorita por qué? Porque, por ejemplo, porque se le agregó otros adverbios. Y por ejemplo, en algunas otras oraciones puede cambiar el tiempo. ¿Qué tiempo? Pasado, presente o futuro. Y aquí respondemos también la siguiente pregunta. Son diferentes y ustedes definen por qué. Esta respuesta, por favor, ahí la cambian, no vayan a agregar la misma, por favor. Bueno, muy bien. Y después continuamos acá. Dice: escriba con sus propias palabras lo que quiere decir según su opinión cada una de las frases. Bueno, entonces acá con sus propias palabras van ustedes a escribir básicamente cada término. Escribo bien, escribo mejor, escribo mucho, escribo despacio y escribo deprisa. Si se dan cuenta, hay un solo verbo, que es escribo. Y esto de acá, básicamente, son adverbios: mejor, bien, mucho, despacio y deprisa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes acá? Escribir qué es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, una posible respuesta podría ser: todas las palabras tienen diferente adverbio. Por ejemplo. O ustedes pueden utilizar otras palabras y escribirlas. Bueno, muy bien. Entonces, ahí estamos. Aquí es una sola respuesta por todas. No vayan a hacer diferentes respuestas para cada uno. Entonces, una sola respuesta para todas. Cuando ya hayamos terminado ese proceso, nos vamos a lo siguiente. Comente cómo escribe usted. Bueno, entonces acá ustedes van a escribir: bueno, a mí me cuesta escribir porque todavía no conozco muchas letras, no conozco muchas palabras. Entonces, escriban cómo es que ustedes consideran que escriben. Bueno, muy bien. Entonces, escriben acá su respuesta, por favor. Después de eso, vamos a hacer lo siguiente. Dice aquí: exprese con adverbios su punto de vista sobre el modo como cree que escribe. Puede usar algunos de los siguientes adverbios para redactar. Entonces, acá tenemos estos adverbios. Tenemos estos adverbios que podemos utilizar para escribir cómo es que nosotros escribimos, qué pensamos sobre nuestra escritura. Entonces vienen ustedes acá y hacen lo siguiente. Bueno, por ejemplo, vamos a agrandar un poquito más el texto porque no se ve. Muy bien. Por ejemplo, yo considero que me cuesta escribir. Siento que escribo muy despacio, pero jamás, lleva tilde, me doy por vencido o vencida. Ahí está. Si se dan cuenta, acá ya utilizamos varios adverbios. En este caso, por ejemplo, sentir.
también es que en este caso despacio. Jamás, que ya estarían acá, jamás, despacio, ¿sí? Entonces, ustedes escriben, ¿qué piensan sobre cómo es que escriben ustedes? Pueden utilizar todas estas líneas. Muy bien, esa fue la explicación del tema de los adverbios.